Mientras exista pobreza en el capitalismo, en el modelo que tenemos, va a haber siempre marxismo, va a haber siempre comunismo. Esas eran palabras de Nixon, muy sabias. Trump siguió un poco eso, en el sentido global de reducir, ¿no es cierto?, el tema de la hegemonía a través del conflicto. Trump no es tonto. Trump lee y Trump estudia desde hace mucho tiempo. Además, cuando la gente cree que yo soy pro-Trump, no soy pro-Trump, yo soy un analista. Trump surge de la calle, con el padre como inmobiliario. Y cuando digo de la calle, surge de lo más básico del capitalismo. Cuando digo la calle, lo digo con honor y con astucia. La calle en el sentido de lo básico. Oye, Francisco, ¿y no Sí. estaría también infiltrado? Yo tengo mis dudas luego de los grandes millonarios que están infiltrados o hechos por la propia CIA, porque el abuelo de Trump creo que fue el que le confiscó todos los datos a Tesla para quitarle los inventos de la energía, porque habían ya cableado de cobre y una inversión multimillonaria en todos Estados Unidos. ¿Qué tanto es de la calle? ¿Qué tanto hay la inteligencia ahí metida? Se juntan. No puede haber inteligencia sin conocer el alcantarillado. Esa ha sido una frase mía. Inteligencia es alcantarilla. Inteligencia es bajo fondo. La inteligencia no es una cosa sofisticada que se estudia en Columbia con doctorado. No hay doctorado en inteligencia. Los doctorados en inteligencia es trabajo y experiencia. Eso lo saben los norteamericanos, lo saben los rusos, todo el mundo lo sabe. Es decir, y Tesla, qué bueno que menciones a Tesla. Tesla es el ídolo de los dueños de Google. Y por ahí va la mano de la pandemia. Es decir, a ver, explícanos. Yo tengo la tesis de que todo el grupo pro Tesla, Nikola Tesla, el serbio que inventa todo esto, y por eso que Trump sabía perfectamente de que el high power tech estaban ligados a la creación de la pandemia. No lo quiso decir porque seguramente lo iban a matar, o seguramente lo tomaban preso. Pero toda la idea tecnológica alrededor de Tesla y los grupos que idolatran a Tesla, los dueños de Google, Zuckerman, todo ese equipo, ¿no es cierto?, de Silicon Valley, están por el cambio de era, el cambio de época. Digamos, ellos colocaron esta pandemia, que ya empieza a confirmarse de que el virus viene antes de Wuhan. Y colocaron a Biden. Por supuesto. O sea que el programa deberíamos de llamarlo los 100 días del consorcio Tesla, ¿no? A los 100 días de Tesla. Y esto no es tesis conspirativa, porque cuando te quieren liquidar, te dicen, no, tú estás con tesis conspirativa. Mira, yo aprendí en mis estudios de que la única conspiración que existe es la que no se descubre. El resto son todas realidades. Ándale, sonó muy bien. Déjame ir con Adrián. A ver, Adrián, ¿qué opinas de lo que nos dice Francisco? Y yo te pregunto dos cositas. La primera, ¿cuál es la peor cosa que ha hecho Biden en estos 100 días? Primero esa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la peor cosa que ha hecho ha sido, digamos, apretar el acelerador de las agresiones internacionales contra China y contra Rusia. Esto es seguramente lo más peligroso y lo que nos puede colocar en un contexto de una guerra fría que no sabemos muy bien cómo puede terminar, porque claro, la guerra fría en un contexto inestable como en el que estamos ahora puede en cualquier momento generar una guerra o una o varias guerras calientes, evidentemente. Yo creo que sin duda esto sería lo más negativo, lo más peligroso de lo que ha hecho Biden durante estos meses. Bien, la segunda, mucha gente que está preocupada por la guerra a veces le resta importancia a lo económico, pero creo que lo económico es el generador justamente de las guerras, ¿no? 2 billones de dólares, tú que estudias perfectamente la economía, pues quizá pueda ser bueno para los bolsillos de los estadounidenses, pero 2 billones de dólares significan deuda, billetitos, más creación de billetes, y esto impacta, queramos o no, a la economía de México, de España, de Argentina, de Irán, de China. Esta ola, ¿cómo la ves? Bueno, vamos a ver, si te refieres, supongo, a los 2 billones de dólares de este plan de infraestructuras, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la finalidad, ya lo he dicho antes, es una medida muy positiva.
Creo que es algo que necesita la economía de Estados Unidos. Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Hay que ver dos cosas. Primero, esto cómo se financia, como has dicho tú, de dónde salen estos recursos, hay que tenerlo en cuenta, pero esto hay que situarlo también en contexto. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que se producen dilapidaciones de recursos continuas, no solo en Estados Unidos, yo diría en el conjunto de Occidente, también en Europa, a través de las expansiones monetarias, que están siendo importes impresionantes, entre el 5, el 10 hasta el 15% del Producto Bruto Anual que se destina a expansión monetaria y se entrega, sin más, a los grandes bancos para que los grandes bancos hagan con ellos lo que quieran. Es decir, ni siquiera se les exige que destinen estos recursos a crédito, sino que los grandes bancos, si quieren, estos recursos se los meten en el bolsillo, los destinan a especulación, invierten fuera del territorio y, digamos, solo lo que quieren, casi, digamos, lo que les sobra, lo destinan al crédito productivo, que debería ser la finalidad real de la expansión monetaria. En ese contexto, que haya en concreto 2 billones que se destinen, creo que es en un plazo de forma progresiva, en un plazo de 8 años, a proyectos de economía real, infraestructuras, industria, red de fibra óptica, etcétera. Bueno, no me parece desproporcionado y me parece muy positivo desde el punto de vista, ya digo, de sus resultados. Otra cosa es cómo se aplica en la práctica, porque también es cierto que tanto en Estados Unidos como en Europa nos tienen acostumbrados a planes de inversión que luego vemos que resultan distorsionados siempre en la misma dirección. Es decir, le ponen pues etiquetas de estas que están muy de moda entre nosotros, como el desarrollo sostenible, la economía verde, etcétera, y acaban desviándose los recursos diciendo, bueno, no a toda la economía, sino a los proyectos que en concreto interesan a las élites que están apostando por unos determinados sectores, como energías renovables, farmacéuticas, etcétera, ¿no? Y acaban sorpresivamente siempre desviándose recursos en esas direcciones. En entornos como el de Europa y Estados Unidos, que están en una clara decadencia económica, no solo ahora, sino ya desde hace 40 años, de forma progresiva, en un constante sobreendeudamiento para mantener artificialmente la economía, que cuando se habla de reactivar la economía se esté hablando de cuestiones marginales, como sostenibilidad, etcétera, se estén siempre confundiendo, ¿no?, estos conceptos, significa que la economía y las políticas no están en absoluto centradas. Y esto no es casualidad, porque no pasa una vez, sino pasa de forma continua. Esto es porque los gobernantes están defendiendo los intereses de unas élites que no están preocupadas por el desarrollo económico ni por defender a los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, sino que tienen intereses muy particulares y muy ubicados en sectores de actividad muy concretos, pues el financiero, farmacéutico, energía, etcétera. Oye, un padre, aterrízame del plano global y de alta esfera al padre de familia español, al padre de familia peruano, mexicano, al padre de familia que cuando escuche, va a haber más inversión en Estados Unidos, ¿esto es para alegrarse o para preocuparse? Porque si hay más deuda y luego paran en manos de inversiones de estas cosas llamadas instrumentos de futuros, que es endeudar más al mundo, pues entonces las cosas se ponen peor, ¿no? Bueno, vamos a ver, la deuda es negativa cuando se utiliza mal. Es decir, la deuda puede ser positiva cuando se utiliza para una inversión productiva que al final genera por sí misma un crecimiento, un desarrollo económico que sirve para hacer frente a los pagos de la deuda y generar riqueza complementaria. Ese es el objetivo fundamental de la deuda. La deuda es un desastre cuando se utiliza, como se ha utilizado últimamente de forma generalizada, pues simplemente para mero gasto o mero consumo que no es absoluta y estrictamente necesario. Es más, el endeudamiento en sí mismo es cierto que en nuestras políticas se ha considerado como un objetivo en sí mismo. Es decir, se ha intentado mantener artificialmente la economía endeudándola más y endeudándola más. ¿Por qué? Porque en el momento en que se adquiere una deuda,
esa deuda siempre se utiliza para comprar, esos recursos se utilizan para comprar bienes y servicios que, aunque sea mero gasto, en ese momento impulsa el PIB y el Producto Bruto hacia arriba. Entonces, artificialmente, a corto plazo, eso parece que es bueno, aunque luego a la hora de pagarlo, de pagar esas deudas, sucede lo contrario, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica alocada de más deuda y más deuda, más deuda, yo diría que ahora estamos hablando conceptualmente, vamos a ver cómo se aplica, de un caso en el que la deuda está correctamente gestionada. Es decir, un país puede y debe endeudarse si lo necesita para inversiones productivas de desarrollo económico, ¿no? Que no sean armas, ¿no? A ver, Francisco, eh, hay algo muy importante en el manejo político, y tú que sabes mucho de esto de inteligencia, está los lingüistas, los semióticos, la semiótica, la lingüística, siempre ayudando como herramienta a los políticos, y entonces vienen las campañas de propaganda. Déjame hacer una pregunta ingenua. ¿Por qué los medios mienten? ¿O por qué los encabezados que chequeé en estos 2 días sobre los 100 días de Biden no son tan agresivos y críticos como Donald Trump, sino al revés? Va a haber más empleo, decía CNN, las cosas están saliendo muy bien con el coronavirus, las vacunas, gracias a Biden. ¿Por qué mienten? Bueno, primero quiero felicitar a Adrián por la explicación escolástica muy simple y muy clara que hiciste sobre el tema de la deuda, y quiero agradecer esa claridad y felicitarte, Roberto, por tener este tipo de panelista como Adrián. No creas, no quiero ser lisonjero, quiero ser verdadero. Einstein decía que si un científico era capaz de explicar con lo más sencillo una teoría a su abuelita, era un verdadero científico, es que había entendido. No, fue muy buena la explicación. Yo la escuché como alumno, yo también tengo un pasado de economista y me gustó mucho. La deuda, cuando es bien gastada, es crecimiento. Roosevelt no fue solamente consumo para agilizar la economía keynesiana, ¿no? Sino que era una deuda productiva, digámoslo. Tu pregunta, sí, en tu pregunta está la respuesta. Los medios eran parte de la empresa para derrocar a Trump desde el día número 1. Y lo dice una persona del interior de los medios, que es Seymour Hersh. Yo me dejo guiar por ciertos maestros. Para mí, Seymour Hersh, el gran reportero del New York y del New York Times, el de My Lai, de Vietnam y otros, Abu Ghraib, dice: Trump vino, y yo ya lo dije detrás de la razón anteriormente, vino a cortar los circuitos del poder actual. Y eso fue lo que empezó a hacer Trump, y los medios empezaron a... Yo tengo una colección de New Yorker, que soy un suscriptor antiguo de New Yorker, desde el 2016, elección, cuando he elegido, hasta el 21, hasta el 20, 25 tapas del New Yorker contra Trump, riéndose de Trump, tapas, ¿no? Cubiertas, portadas. Bueno, ese es un indicador tal vez de farándula o frívolo, pero el punto central es que los medios son parte del sistema que estamos sufriendo hoy día en el sistema capitalista, ¿no? En general, no detrás de la razón, no Hispan TV, no Telesur y no RT, quien escribe muy bien, Adrián, son parte del negocio, es la herramienta de infiltración fundamental. Inteligencia y medios es prácticamente una intersección de dos sistemas, digamos, de dos conjuntos. El corazón de la intersección de la inteligencia son los medios. Es decir, el periodista es un informador, la inteligencia es una actividad de información y análisis. En eso consiste la inteligencia, informar y analizar. La inteligencia no es una cuestión operativa de poner a terroristas del ISIS en Siria, eso es otra cosa, es una operacionalidad que se extendió con el tiempo respecto a las agencias de inteligencia. Pero la inteligencia consiste en analizar e informar, que es el corazón de la política, o informar y analizar. Digamos, cuando uno estudia ciencia política también informa
y analizan, eso consiste, tener datos para analizar. Y en analizar está el tema de la selectividad. ¿Qué son los medios respecto a la selectividad? Ellos operan con las herramientas de inteligencia y focalizan en el objetivo. La selectividad está determinada por el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Derrocar a Trump, contener a Trump. Fue el objetivo clarísimo de los medios. Respecto a Biden, ¿cuál es el objetivo? Fortalecer y reforzar a Biden. Ese es el objetivo de los medios. Es el mismo objetivo que tiene la inteligencia de Estados Unidos ahora para poder, a través de Biden, ¿no es cierto?, recuperar el espacio perdido de hegemonía que también definía Adrián. Entonces, medios e inteligencia es una intersección de dos conjuntos, puesto en términos matemáticos. Están en el óvalo o en el espacio de la intersección, en donde la inteligencia política tiene el objetivo claramente de que Biden se establezca, Trump no regrese al poder, que esa también es la respuesta a tu pregunta. Es decir, todo lo de Biden es bueno o casi bueno, y lo de Trump todo fue malo. Entonces, ¿por qué están los medios en esto? Porque fueron parte del sistema. No hay medios independientes. Bien. El New York Times hoy día es una vocería. El New Yorker es una vocería. El Guardian, hay cierta dignidad británica o inglesa por ahí que se escapa en algún analista, pero los editores los ponen los poderes. Ni hablar de Le Monde, la República de Italia lo mismo. Los diarios indios, algunos se salvan, porque India está en una situación, en una tesitura semineutral. Tiene fuertes compromisos con Rusia y tiene que tener compromiso con Estados Unidos. Es un país con mucha complejidad. Por lo tanto, el Hindustan Times trata de ser neutral. Francisco, 100 días con la pandemia. ¿Qué ves? ¿Qué viste en 100 días de Biden? Pienso que el tema de las vacunas es importante. Él ha logrado vacunar a 200 millones, es un dato duro. Creo que el único éxito que ha tenido ha sido con la vacuna. Pero se apegó a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, aquí sí hay un contraste muy fuerte, ¿no? O sea, un Trump que renegaba de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero yo no confío en la OMS, no confío. No le tengo confianza a Tedros, porque Tedros fue guerrillero del movimiento Tigray y fue parte de la lucha antisoviética y anticomunista en Etiopía, financiado por la CIA. El movimiento Tigray fue financiado por la CIA, yo trabajaba en Sudán, y a mí me consta. No confío en Tedros, él es un político manipulable. Y además, qué curioso, ¿no? Los 5 más grandes multieternamente millonarios de Forbes crecieron más económicamente, ¿no? En la pandemia, ¿no? Jeff Bezos, Zuckerman. Absolutamente. Zuckerberg, sí. Roberto, la pandemia fue orientada para destruir el capitalismo clásico. Son súper neoclásicos. Digamos, ellos no creen en la manufactura, ellos quieren dirigir el botón nuclear en primer lugar, el botón de la exploración de petróleo, de energía, de combustible clásico. Digamos, están en eso. ¿Y quieren reducir la población? Porque tú mencionaste, los dos mencionaron a este economista, el señor que siempre lo confundo con lo kinético, ¿no? El keynesiano. Desde ahí, desde antes ya había estudios de eugenesia y estaban preocupados porque la producción superara el bienestar que le pudiera dar a la población. Entonces, al revés lo querían hacer, ¿no? ¿Hay algo ahí y por eso ponen a Biden? En inteligencia, cuando tú tienes acceso al poder nuclear, que es el poder mayor, que es difícil de usar, porque responde a una serie de condicionantes para poder usarlo. Tiene que haber una amenaza total de pérdida de hegemonía o pérdida estratégica o de control estratégico. Pero como tú no puedes usar la economía, digamos, el poderío nuclear durante todos los años del comunismo y 30 años postcomunistas, inventaron la pandemia, es decir, inventaron la salud pública, en otras palabras. Es decir, la salud es un elemento estratégico. Y ya Bill Gates estudió el sistema de salud pública de África en la década del 90, cuando todavía no era el imperio de Microsoft. Yo, trabajando en Mozambique para UNICEF, a mí intentaron reclutarme.
Uy. para ir a Ruanda y Burundi con un proyecto de la CASAVA. La CASAVA era el pretexto, pero la idea era unirme al equipo de Bill Gates, porque el que me estaba contratando para ir a Ruanda es Chip Lyons, yo doy nombre, que fue presidente de la Fundación Melinda Gates. Y Chip Lyons yo lo conocí en Mozambique, es menor que yo, como un oficial de UNICEF, y yo tenía, me identificaron por la manera de pensar, pero yo soy clásico, yo no soy neoclásico. Yo les dije, yo creo en la industria manufacturera clásica, yo creo en el circuito clásico de la manufactura. ¿Sí? Yo quiero que España vuelva a la industria del calzado, vuelva a fabricar revólveres, pistolas, rifles, que eran muy buenos. Lo mismo quiero eso de los belgas. Es decir, yo estoy con Gordon Brown, es decir, recuperación del circuito de la economía clásica. Es decir, ¿qué es lo que pasa con lo del poder, con el high-tech power, con el high-tech, el power-tech? Es la única manera que ellos pueden tener acceso al botón nuclear. Y hoy día el botón nuclear sigue siendo decisivo en la administración del poder. Eso queda absolutamente demostrado. ¿Qué pasa con Biden? Biden representa a ese sector que puede provocar un caos mucho mayor, como lo definía Adrián, en el sentido de que le puede entregar el poder nuclear a los señores del high-tech. Eso sería fatal. Bien. A ver, Adrián, la pregunta final. Lo que tú mencionaste, tú dijiste que estábamos en un mundo muy, muy caótico, muy revuelto. La pregunta es, ¿estamos en un mundo caótico, revuelto, porque fracasó la política neoliberal de saqueo? Y es una reacción espontánea o es una reacción a ese fracaso donde pues todo está en crisis económica, o es generada por esta visión, como la describe Francisco, de otro grupo o el mismo grupo de la élite queriendo y forzando al mundo a cambiar de modelo económico con otra perspectiva. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas y las dos cosas son dos caras de la misma moneda, ¿no? A esto le puedes juntar una tercera, que es esa pérdida de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, fundamentalmente. Pero al final estamos en una situación, vamos a decir, de crisis de sistema, que es una crisis de territorios como Europa y Estados Unidos, evidentemente, pero que sobre todo es una crisis del poder y de la capacidad de acumulación de, digamos a decir, de la élite corporativa que ha venido controlando Europa y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Esta élite, que es la que ha controlado los 40 años de neoliberalismo, se ha enfrentado a un fracaso creciente de este modelo, que ha tenido unas tasas de crecimiento en principio bajas, de alrededor de, no ha llegado al 2%, frente a un 4% del periodo de posguerra, pero es que además ese 1,9, ese 2% de crecimiento ha sido artificial, pero se ha conseguido en base a que los occidentales trabajen más, fundamentalmente a través de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, que ha hecho que las familias por unidad productiva trabajen 40 horas más, es decir, trabajando más por un lado, y por otro lado a través del sobreendeudamiento. Es decir, ha habido un crecimiento artificial. Sin estos dos componentes del sobretrabajo y del sobreendeudamiento, no hubiera habido crecimiento durante todos estos años. Entonces, este modelo que necesitaba cada vez más deuda, cada vez más deuda, cada vez más deuda, es evidente ya también para ellos que ha fracasado, y eso les obliga rápidamente a posicionarse en estos dos contextos. Por un lado, tenemos la amenaza de los países emergentes, estamos perdiendo la hegemonía mundial y el modelo que nos ha soportado ha fracasado, no aguanta más. Lo estamos intentando soportar constantemente con expansión monetaria, pero esto no dura mucho más. Necesitamos un nuevo modelo. Y esta es la razón de poner sobre la mesa este gran reinicio que han presentado en el año 2020 y que básicamente es un modelo
preocupante desde el punto de vista que no parece que les esté preocupando demasiado incluso el desarrollo en conjunto de Europa y Estados Unidos. Les está preocupando el desarrollo de sectores concretos en los que ellos están haciendo una apuesta, pero están dando por supuesto que se van a generar, que va a haber cambios estructurales muy fuertes, que va a haber muchos sectores que van a caer, que va a haber cifras de desempleo astronómicas, es decir, un contexto realmente preocupante, pero que ellos piensan que es la única vía para garantizarles, digamos, la rentabilidad económica, pero yo creo que lo más importante para ellos en este momento, ya sabemos que poder y dinero siempre están unidos, pero yo creo que es el mantener el poder, mantener el control de Europa y Estados Unidos es su reto fundamental en este momento. Oye, déjame hacer una pregunta tonta, Adrián. ¿Qué pasaría si, porque hoy el dinero es prácticamente inexistente, es virtual, todos estos cientos de miles de millones de dólares son numeritos que aparecen en la computadora? ¿Qué pasaría si de pronto unos locos con mucho poder dijeran, acabamos con los sistemas informáticos, ya no hay dinero, hagamos un reset y ahora a ver con qué comerciamos? ¿Qué pasaría? Bueno, un reset que tendría que suponer una sustitución en todo caso del dinero actual. Eso depende mucho de cómo se haga. Hay un reseteo financiero en términos, en ámbitos alternativos y en los países emergentes se está planteando reseteos que obligarían a una reestructuración de la economía occidental para trabajar de forma para trabajar con una estructura financiera pegada a la economía real. Eso sería tremendamente positivo para todo el mundo y también para Europa y Estados Unidos, porque en la situación actual sí se dice mucho que esta expresión en concreto de que el dinero es virtual, pero el dinero genera traslados de riqueza. El traslado de dinero, el dinero por sí mismo no crea más riqueza, pero sí permite traslados de riqueza de unas personas a otras y de unos sectores a otros. Y por eso es muy peligroso esa gestión del dinero tan artificial y tan brutal que se está haciendo en los últimos años. Y la última pregunta, ¿qué tiene que ver el Vaticano en todo esto? Porque el Vaticano justo en este año y juntó a las 100 empresas más poderosas para crear una cosa que se llama capitalismo inclusivo. ¿El Vaticano? Sí, esto es interesante y sorprendente porque dentro de este proyecto de Gran Reinicio se crea un grupo que se llama las grandes corporaciones por el capitalismo inclusivo, ¿no? Un grupo por el capitalismo, y crean otro grupo que es por el capitalismo inclusivo más el Vaticano, y le llaman así, o sea, que no es una presencia puntual, sino que es estructural, ¿no? Ahí no hay que olvidar que independientemente de la capacidad simbólica e ideológica del Vaticano, el Vaticano como tal es una gran corporación, es una de las grandes corporaciones internacionales, tiene una capacidad financiera impresionante y participaciones, independientemente de lo que más se habla, que son, digamos, el patrimonio inmobiliario, las aportaciones de los fieles, etcétera, pero el grueso en este momento de la riqueza y de la capacidad y del poder del Vaticano está en esas participaciones financieras que constituyen al Vaticano como tal en una de las mayores, digamos, no corporaciones, sino de los mayores centros de poder corporativos del mundo. Y además, si me permite agregar una cosita Venga. a lo que dice Adrián, el Vaticano es el Estado con mayor llegada global en el mundo en términos de funcionarios. Es el Estado más, en inglés, they have the global reach, like nobody else. Ellos tienen una llegada global que ningún otro Estado, ninguna otra empresa tiene en términos de expansión, por funcionarios, por número de funcionarios, en términos brutos, digamos. Y ese dinero sale de los bolsillos de cada uno, ¿no? No estoy hablando del dinero, estoy hablando de las personas. El Vaticano tiene una representatividad que no tiene ningún Estado, ninguna empresa en el globo. Mira. Nada es comparable con la llegada del Vaticano, porque tienen al cura en la última aldea en el estado de Yucatán. Así es. ¿Tu conclusión final, Francisco? Más allá del yo me asocio al tema del sistema caótico que estamos viviendo, que habla Adrián, y creo que es un buen concepto. Y el concepto final para mí, que hay una profunda crisis del Estado liberal y de las democracias liberales, porque ellos son los autores de la creación del modelo neoliberal y el liberalismo propiamente tal, en el cual yo creo también, se hizo una trampa
con el ajuste estructural de la economía de la década de los 80, como bien la definió Adrián, una economía que hace 40 años hoy día está demostrando el real fracaso, el modelo, el real fracaso. Ojalá que no sean los creadores también del enemigo, ¿no? Porque entonces sí ya estamos metidos bueno, en los high-tech se dieron cuenta. Ellos quieren hacer un reseteo, otro ajuste estructural como el de los 80, cambiando el núcleo del concepto de producción capitalista a través de lo digital. Creo que es un error absoluto. Es un error total, porque una persona de 90 años, salvo que tenga muchos montos de dinero, no va a poder manejar nada digital, solamente oral. Ya no es digital, ese concepto digital va a tener que, por el Parkinson. Si no controla el Parkinson, se acabó la economía digital, porque los viejos, de 80 para arriba, no son digitales, porque no tienen destreza con las manos. Bien. Por lo tanto, hay una derrota del concepto digital por antonomasia. Tiene que ser oral. Ya nos vamos, Francisco. Solo una cosa que siempre me gusta aterrizarlo en lo más simple y en lo más humano. Para cerrar estos 100 años de Biden, 100 días de Biden, me quedé con Gabriel García Márquez. Estos 100 días de Biden para cerrar. Viendo todo esto y todo lo que han dicho los dos, Francisco, ¿tú qué le recomendarías a tus nietos, tus hijos, a las nuevas generaciones de pequeñitos que vienen? Volver al mar y volver a la agricultura tradicional. Bien, gracias. Igual, tu misma conclusión, Adrián, ¿qué le recomendarías a un pequeñito al ver todo esto que hablamos, que es mega espectacular y dantesco quizá? Vienen nietos 7 años de edad, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo explicarías? De 15 años. Bueno, yo creo que lo más importante en este momento, y teniendo en cuenta el radical contraste entre todo lo que estamos comentando y lo que se escucha en los medios de comunicación, es que aprendan a contrastar, ¿no? Que no se dejen llevar por las primeras opiniones que escuchen, que no se dejen llevar por los medios de comunicación, que aprendan a escuchar opiniones distintas, que utilicen Internet sistemáticamente como contraste, esto es muy importante, y que sepan que en Internet van a haber necesariamente opiniones distintas, que escuchen de todo y sepan hacerse una opinión propia. Yo creo que eso para el futuro de la humanidad en este momento es clave. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Francisco, gracias, un gran abrazo y gracias por esta gran lección y esta gran exposición. Les agradecemos mucho. Y a usted, muchísimas gracias, y quiero hacer un agradecimiento muy especial porque pues muchísima gente nos está aplaudiendo porque nos hemos independizado, gracias a todos ustedes, pero también hay gente que está furiosa y que no lo puede creer y que además dice que no, lo niega. A ver, no se confundan, este programa desde que se inició, Detrás de la Razón, ha tratado siempre por todos los medios de no transmitir ninguna ideología y ninguna propaganda. Por eso les digo, no se confundan. Nosotros no transmitimos ni propaganda, ni verdades, ni nada. Usted construye la verdad con los elementos que hay aquí. Eso es muy importante. Y hasta que nos muramos, seremos independientes. No nos paga nadie, no perseguimos nada, ni queremos imponer ninguna razón. Estamos detrás de la razón junto con usted, cazando las razones que nos dicen los políticos, los que mandan y todos los que nos tratan de engañar. Muchas gracias y acabo con esta reflexión, nueva forma. Gracias.